Viene ya, ese te va a llevar. ¿Qué estás oyendo, ve? Vos sabés, el podcast. La Iglesia Ministros del Cuerpo de Cristo, bajo la dirección del pastor Amílcar Monedero Hurtado, acogía toda suerte de almas en busca de la salvación. Aunque esa mañana la que no se salvó fue la hermana Candela. Mientras en la sala de la casa del pastor, que quedaba justo enseguida del templo, sonaban cánticos de adoración entonados por su esposa Teodosia y su escuadrón Aleluya, en el despacho que quedaba en el segundo piso de la iglesia, el pastorcito le estaba dando a la hermana Candela como a cajón que no cierra. Desde hacía un buen rato la hermana Gregoria Perafán, una de las animosas coristas y examante del pastor Amílcar, tenía el ceño fruncido. Mientras agitaba la pandereta vigorosamente, había visto por la ventana a la joven sierva Candela pasando con rumbo a la iglesia. Sintió como se le revolvió la barriga de la rabia. Desde que a Culicagá le había bajado el chirimoyo como moza oficial del pastor, había estado buscando la forma de desenmascararlo frente a su esposa. La última vez el plan le había salido como el culo, que había llevado con engaños a todo ese combo de viejas fanáticas a comer fritanga a la lechonería del Gordo, que se encontraba convenientemente ubicada al frente de la entrada del motel Californication, porque había recibido información de que el pastor se encontraba ahí con la nueva moza. Con lo que no contaba era con que el pastor tenía su propia red de espías que lo alertaron y lo ayudaron a salir por una puerta secreta, mientras que como cosas del diablo, al que sí vio salir del motel fue a su marido Lorenzo, en compañía de su compadre Ignacio, con el que desde hace tiempo sostenía una relación. La pobre Gregoria se había transformado en la presa de un montón de comentarios incómodos entre los asistentes a la secta, cosa que no había hecho más que darle más ganas de desenmascarar al sinvergüenza Amílcar y a la culipronta de Candela. Hermanas, yo siento en mi espíritu que deberíamos entrar al templo. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Ay, pues yo no lo veo tan necesario, hermana. Aquí también podemos ensayar las alabanzas. Gloria a Dios. Amén. Amén. No lo sé, hermana Teodosia. Yo creo que estoy sintiendo un llamado del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Como si fuera a hablar en lenguas. Sí, hermana. Gregoria sabía que el argumento sería infalible. Casualmente, durante una de las últimas reuniones de las Aleluyas, a la hermana Dorcas le había dado uno de esos jamacucos psicótico-epilépticos que los chiflados de esa secta interpretaban como una obra del Espíritu Santo y se le habían aflojado los esfínteres. Entre el reguero de mierda, miaos y babasa que le había tocado recoger de los asientos y el piso, la pobre Teodosia había quedado curada. Desde entonces, apenas veía en alguna de las siervas los síntomas de algún nuevo advenimiento del tal espíritu, se ponía nerviosa. Gregoria, que ya la tenía bien calada, comenzó a fingir los movimientos oculares espasmódicos, el sonido como de un bimbo y los temblores típicos de los ataques que le daban a ojos agüevados. Hermanas, estoy sintiendo el don de... Aleluya, gloria a Dios. Ay, no, hermana, venga. Mejor pasemos al templo. Cruzaron presurosas por la puerta que conectaba directamente la casa con el negocio y llevaron a la hermana Gregoria hasta una de las bancas mientras continuaba fingiendo los estrepitosos movimientos convulsivos. Una vez tenía todo el combo de cacatúas donde quería, se hizo la desmayada. Y entonces fue cuando el silencio del templo permitió escuchar los gemidos que venían desde el despacho del pastor Amílcar. Ay, hermana Teodosia, allá arriba como que hay alguien más hablando en lengua. Todas voltearon a mirar hacia arriba. Gregoria no pudo evitar dibujar una sonrisa maliciosa en el rostro y abrir un ojo para no perderse la acción. Teodosia frunció el ceño, tragó saliva y empezó a caminar hacia las escaleras. Hermanas, quédense aquí, yo voy a verificar qué está pasando. Pero ni mierda, si había algo que le gustaba a las siervas más que agitar la pandereta y gritar aleluya, era ver al prójimo caer en desgracia. Así que mientras Teodosia apresuraba los pasos y subía por las escaleras, ellas la siguieron en fila india como un grupo de patitos detrás de mamá pato. A la cola de la procesión iba Gregoria, que se había reincorporado milagrosamente y ahora se dirigía contenta hacia su objetivo con una sonrisa de oreja a oreja. Subieron los escalones a toda prisa. Entre más subían, más fuertes eran los quejidos, ahora mezclados con un golpeteo rítmico como de aplauso pero con las nalgas.
Teodosia llegó a la puerta que estaba entrecerrada, se detuvo un momento, respiró profundo y la abrió de golpe. Y ahí estaba el espectáculo. El pastor Amílcar Monedero Hurtado sudando como caballo de feria con los pantalones abajo, embutido detrás de la hermana Candela que estaba agachada sobre el escritorio con los ojos en blanco y la boca abierta como si estuviera recibiendo la revelación de una profecía apocalíptica. ¡Amílcar! ¡Ay, madre! ¿Qué está pasando aquí? Al pastor se le cuajó la leche del susto. Intentó subirse los pantalones a toda prisa, pero solo logró tropezarse y caer torpemente con las huevas al aire ante la mirada atónita de las siervas. Durante unos segundos todo fue confusión. El pastor luchando desde el suelo por cubrir sus vergüenzas, la hermana Teodosia poniéndose pálida y cayendo desmayada mientras era socorrida por el resto del escuadrón. Candela bajándose la falda rapidito y tomando rumbo hacia la salida, evitando mirar a los ojos a las hermanas, y Gregoria, que aprovechó cuando la peladita le pasó por el lado para cogerla de las greñas y pegarle una pequeña mechoneada. Perra hijo de puta. ¡Ay, no, suélteme! Candela bajó corriendo las escaleras y siguió sin mermar el paso hasta salir del templo. Mientras tanto, Amílcar, que ya se estaba apretando la correa, intentaba recuperar la compostura haciéndose el digno, como si no lo acabaran de encontrar pichando. Así es que quería pillarte. No estaba pues desmayado. Hermana, por favor, un momento. Esto no es lo que parece. ¿Ah, no? Entonces, ¿qué es? Yo simplemente estaba haciéndole una liberación espiritual a la hermana Candela. ¡Aleluya! Descarado, cínico. Mientras tanto, la cachona de Teodosia, que empezaba a recuperar el conocimiento, se levantaba aturdida con la ayuda de las otras viejas. Ay, Amílcar, yo no puedo creer que vos estés haciendo esto. Te has dejado entrampar del diablo. Ja, entrampar del diablo, si este sinvergüenza antes el que sonsaca al diablo. Me da mucha pena con usted, pero este tipo lleva mucho tiempo viéndonos la cara de pendeja a las dos. ¿Cómo que a las dos? Sí, este perro hijo de puta estaba con usted y conmigo al mismo tiempo. Joder ese vocabulario, hermana Gregoria, que estamos en la casa del Señor. Cállate, descarado. Gregoria, es que no lo puedo creer. Pues sí, es la verdad. Lo siento mucho, pero no me iba a largar de esta iglesia hasta no desenmascarar a esta infeliz. Yo también me voy. Me devuelve a la pentecostal. Usted es un falso profeta. Hermana, pero al menos quédense hasta fin de mes para que den el diezmo completo. Gregoria salió de inmediato. Las aleluyas también fueron tomando rumbo a la salida, mientras Amílcar terminaba de acomodarse la camisa y la corbata ante la mirada de Teodosia. Sus ojos parecían haberse vaciado de golpe. Ya no había rabia, solo tristeza y profunda decepción. El olor a sudor y traición todavía viciaban el aire. Ella estaba de pie como un autómata tratando de no derrumbarse, mientras una lágrima se le escapaba ardiente resbalando por la mejilla. Teodosia, yo... No me digas nada más, nada. Teodosia salió caminando lentamente, con los pasos torpes de quien siente que se le derrumbó el piso bajo los pies. Al cruzar la puerta del templo, el aire tibio del pueblo le golpeó la cara y por un instante la devolvió a otra época, cuando todavía asistía a la iglesia pentecostal junto a sus padres. Recordó el día en que decidió dejarlo todo por seguir a Amílcar y su sueño de fundar iglesia propia, la comunidad que la había criado, Fulgencio, su novio de la adolescencia que ahora también era pastor. Mientras caminaba sin rumbo definido por las calles polvorientas del pueblo, la nostalgia le apretó el pecho. Sintió un llamado silencioso, visceral, volver a donde todo había empezado, al pastor Fulgencio, a la iglesia que abandonó sin despedirse. Quizá buscando en ese refugio la parte de sí misma que había extraviado por perseguir a un hombre que solo se había burlado de ella. Llegó hasta la puerta de la iglesia pentecostal. Estaba abierta y dentro varias de sus antiguas compañeras de fe estaban haciendo aseo. Entró en silencio y se acercó a una de ellas. Preguntó por el pastor Fulgencio y ésta le indicó que se encontraba en su despacho. Teodosia respiró hondo antes de acercarse a la oficina. La puerta estaba cerrada, pero desde dentro se oía la voz de Fulgencio, agitado, discutiendo por el teléfono. No alcanzaba a entender lo que decía, pero era un tono que jamás le había escuchado. La discusión terminó de golpe, después vino el silencio. Y luego el sonido de una silla arrastrándose, unos pasos irregulares, un suspiro largo como de alguien que carga encima un peso invisible. La puerta se abrió y Fulgencio apareció con los ojos rojos, acuosos. En ese momento, Teodosia intuyó que había estado llorando y sintió una punzada de ternura por aquel viejo amor de la adolescencia. ¿Teodosia? Hola, Fulgencio. Qué sorpresa tenerte por acá.
¿Estás bien? Fulgencio no terminaba de decir la frase cuando Teodosia se abalanzó hacia él y lo abrazó con fuerza. Él estaba confundido, pero poco a poco correspondió el abrazo. En ese momento, Teodosia dejó escapar el llanto que había estado conteniendo desde que encontró a Amílcar engañándola, aunque en el fondo se sentía culpable e inoportuna al llegar a buscar consuelo en el hombro de alguien que al parecer también se encontraba viviendo su propia tribulación. Lo que ella no sabía es que los ojos de Fulgencio no estaban rojos y vidriosos porque hubiera estado chillando, sino porque unos minutos antes se había subido a la plancha de la iglesia a fumar vareta. En el escritorio ardían 2 palitos de incienso a medio consumir, puestos estratégicamente por Fulgencio para disimular el pisquero. Teodosia, tan rota como ingenua, creyó que aquel ambiente tibio y perfumado era una señal del espíritu, una caricia de Dios que la había guiado justo a ese lugar. Él la invitó a pasar, se sentaron frente a frente. El pastorcito hacía un esfuerzo enorme para mantener la compostura. Esa cripesca lo había dejado enchonchao, y mientras Teodosia compungida le contaba sus cuitas, él andaba en Neptuno, con cara de agüevado y una sonrisa pendeja que ella interpretaba como un gesto de profunda empatía con su tragedia personal. Y pues eso fue lo que pasó. ¿Candela? Esa niñita nos dio muchos problemas por acá. Por eso es que ella y los papás se fueron. Sí, algo me enteré. ¿Y qué cara hizo Amílcar cuando usted lo pilló? No, pues se pegó el susto de la vida. Trató de subirse los pantalones a la carrera, pero se enredó y se cayó. Y ahí quedó patas arriba. Con las vergüenzas expuestas. Se quedaron riendo por largo rato. Ella, en medio de su inocencia, sentía que el pastor estaba tratando de inyectarle ánimos, haciéndola ver lo ocurrido desde otra perspectiva. Él, en cambio, ya ni se acordaba de qué se estaba riendo. Lo cierto es que después de aquella sesión catártica, sanadora y sumamente liberadora para la cachona, se convenció de que era momento de volver a sus raíces. El domingo siguiente, Teodosia llegó a la iglesia del pastor Fulgencio con los ánimos renovados. La congregación la recibió con gran gozo. Gloria a Dios por aquí, ataque epiléptico por allá y un cariño que la hizo sentir como si jamás se hubiera ido. Empezó a liderar nuevos grupos de alabanza y rápidamente se fue transformando en la mano derecha del pastor. Mientras tanto, en Ministros del Cuerpo de Cristo, Amílcar estaba azarao. Su mujer no solo no le dirigía la palabra, sino que además no le permitía dormir en la habitación. Además, después del incidente con Candela, todo el escuadrón Aleluya desertó, llevándose consigo a sus maridos y por supuesto a sus diezmos. A medida que el rumor de los pecados carnales del pastor crecía, el número de asistentes disminuía y rápidamente el templo se fue quedando sin creyentes. La situación eclipsó cuando un domingo cualquiera Amílcar entró al templo y lo encontró completamente vacío. Ni una sola alma había asistido. Solo estaban los músicos que había contratado, sentados con sus instrumentos como los violinistas del Titanic, afinando por mero profesionalismo mientras el barco ya se estaba hundiendo. Aquella imagen lo atravesó como una punzada seca en el pecho. Tragó saliva, respiró hondo y con un gesto derrotado les pidió que se fueran. Ellos guardaron los instrumentos en silencio, mientras el eco del templo vacío hacía aún más evidente la magnitud del naufragio. Amílcar apagó las luces y cruzó la puerta que conectaba al templo con su casa. Iba con el rostro bajo, sintiendo cómo el peso de sus pecados caía sobre él inclemente. Llegó hasta la sala y ahí se encontró con Teodosia sentada. Tenía unos papeles en la mano. ¿Qué es esto? Mateo 19:9. Estuve pidiendo consejo en la iglesia. Por favor, yo sé que fallé, pero dame tiempo. Yo puedo arreglarlo. Yo solo necesito que firmes ¿Firmar qué? los papeles del divorcio. Alabanza y traición. Este episodio ha sido escrito, editado y narrado por Felipe Muñoz, con las actuaciones de Juanita Cetina, Evelyn Justi, David Díaz, Karina Burbano y Leonardo Laitón.
Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram, YouTube, Spotify, Apple Podcast y Amazon Music como Hoja Vez el podcast. Los esperamos la próxima semana con un nuevo episodio.